Jericó era una ciudad tan imponente que bastaba su reputación para hacer que ejércitos enteros se rindieran antes de intentar el asalto. Sus murallas no habían caído jamás ante ninguna máquina de guerra. Frente a ellas, un pueblo sin armas sofisticadas, ni catapultas nómadas, sin fortalezas, ni experiencia militar, lograría lo impensable. En tan solo 7 días, un sonido improbable derribó lo que parecía indestructible. Lo que estás a punto de conocer desafía toda lógica militar, porque no siempre los muros más resistentes ceden ante la fuerza, sino ante algo que ningún estratega antiguo habría considerado un arma. Jericó no era una ciudad cualquiera, representaba la llave de acceso a la tierra prometida. Quien la dominaba, controlaba el Valle del Jordán. Y quien poseía el Valle del Jordán, tenía el poder sobre las rutas comerciales más vitales del mundo antiguo. Sus murallas alcanzaban los 8 metros de altura y estaban construidas en doble línea, con un espesor de 4 metros cada una. No eran simples bloques de piedra, sino una obra maestra de ingeniería defensiva. Su ubicación estratégica la hacía casi imposible de conquistar. Asentada sobre una colina y rodeada de llanuras abiertas, cualquier enemigo que se acercara quedaba completamente expuesto. Desde las torres, los guardias podían ver avanzar a los invasores desde kilómetros de distancia. Cada piedra, cada muralla y cada acceso habían sido diseñados para resistir los asedios más prolongados. Sus habitantes vivían confiados en una seguridad absoluta. Generaciones nacieron y murieron tras esas murallas sin haber visto jamás una amenaza real. Pero hacia el año 1400 a.C., algo inesperado ocurrió. Un grupo de antiguos esclavos, ahora errantes en el desierto, acampó cerca de las llanuras de Jericó. Eran los israelitas, un pueblo sin experiencia militar ni recursos bélicos. No tenían arietes ni torres de asedio, pero estaban a punto de cambiar para siempre la historia de la guerra antigua. Su triunfo no dependería de la fuerza ni de la técnica, sino de una estrategia revelada por una fuente que ningún manual militar había considerado: la intervención divina. Una estrategia que comenzaba con espionaje, continuaba con órdenes aparentemente absurdas y culminaba con un sonido que haría estremecer la tierra. 2 hombres se infiltraron en Jericó, arriesgando sus vidas en una misión suicida. Y la persona que los ayudaría sería alguien que nadie esperaría en un plan celestial. Josué, líder de los israelitas, sabía que antes de cualquier ataque debía conocer el terreno enemigo. Por eso envió espías para reconocer la ciudad, aunque infiltrarse en una fortaleza como Jericó era casi imposible. Los extranjeros eran rápidamente detectados. De alguna manera, los 2 hombres lograron entrar y llegar hasta la casa de una mujer llamada Rahab. Ella era prostituta y vivía en una vivienda construida dentro mismo de la muralla, con una ventana que daba al exterior de la ciudad, desde donde se podía ver todo aquel que se aproximara. Cuando los guardias del rey fueron a buscar a los espías, Rahab tomó una decisión que cambiaría su destino y el curso de la historia. Engañó a los soldados diciéndoles: «Es cierto, los hombres vinieron, pero ya se marcharon antes de que cerraran las puertas. Si se apuran, quizá los alcancen». Mientras tanto, los espías estaban ocultos en el techo, cubiertos por haces de lino. ¿Por qué una mujer cananea arriesgaría su vida por los enemigos de su propia nación? Su respuesta revela algo asombroso: el temor que ya inspiraban los israelitas en toda la región. «Sé que el Señor les ha dado esta tierra», les confesó Rahab. «Todos los habitantes están llenos de miedo. Oímos cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo cuando salieron de Egipto, y cómo destruyeron a Sejón y a Og, los reyes amorreos». Rahab comprendió lo que muchos aún no veían. Si el Dios de Israel había derrotado al imperio más poderoso del mundo, Jericó no tendría posibilidad alguna. A cambio de su ayuda, pidió protección para su familia, sin saber que su acto de fe la convertiría en parte de una historia eterna. Los espías aceptaron su petición con una condición: debía colgar una cuerda roja en la ventana de su casa el día del asalto, como señal para identificarla. Cuando los espías regresaron con Josué, no solo llevaron información estratégica, sino también una poderosa noticia: el miedo se había apoderado de todos los cananeos.
Todos los habitantes del país desfallecen de terror ante nosotros, informaron. Fue entonces cuando Josué recibió una instrucción que rompía todos los esquemas de la guerra tradicional. Dios no le ordenó aprovechar la información para un ataque sorpresa, ni buscar puntos débiles en las murallas, ni siquiera negociar una rendición usando el temor del enemigo. La táctica divina era completamente distinta. Durante 6 días, el ejército de Israel debía marchar alrededor de Jericó, una vez por día, en completo silencio. En el 7º día, darían 7 vueltas. Luego, los sacerdotes sonarían las trompetas hechas de cuernos de carnero, y todo el pueblo gritaría al unísono. Entonces las murallas caerían por sí solas. Era una orden que desafiaba toda lógica militar, pero en esa semana Jericó descubriría que cuando Dios interviene en una batalla, las normas humanas dejan de tener sentido. En cuestión de minutos, murallas que habían resistido siglos de asedios se desplomaron, no por la fuerza del hombre, sino por un poder imposible de explicar. En la 7ª vuelta, los israelitas se detuvieron. 40.000 soldados quedaron inmóviles alrededor de la ciudad. Desde lo alto, los habitantes observaban con temor. Por primera vez en 7 días, el silencio se rompió. Los soldados tomaron posición, los sacerdotes levantaron las trompetas, y el pueblo entero se preparó. Dentro de Jericó, las madres estrechaban a sus hijos, los guerreros apretaban sus lanzas, y el rey subía a la torre más alta para ver lo que sucedía. Entonces los sacerdotes soplaron con fuerza las trompetas de carnero. Su sonido, profundo y penetrante, resonó por toda la llanura. En ese instante, 40.000 voces gritaron al unísono, y el estruendo de su clamor hizo temblar toda la región. Las murallas de Jericó comenzaron a estremecerse hasta que, de pronto, se vinieron abajo por completo. En un instante que parecía imposible, las defensas más sólidas del mundo antiguo colapsaron. No se resquebrajaron poco a poco, ni cedieron lentamente. Simplemente se derrumbaron hacia afuera, como si una fuerza invisible hubiera empujado cada piedra al mismo tiempo. El estruendo del derrumbe fue abrumador. 8 metros de muros de piedra maciza, desplomándose mientras el suelo temblaba, como si la tierra misma se partiera. Una enorme nube de polvo se elevó al cielo, cubriendo todo con una niebla espesa. Por algunos instantes, nadie pudo ver nada. Cuando el polvo finalmente comenzó a disiparse, la escena era asombrosa. La ciudad que se consideraba la fortaleza más impenetrable del mundo antiguo, se había convertido en una montaña de ruinas. Los muros que habían resistido catapultas, arietes y toda clase de armas de asedio durante siglos ya no existían. Pero algo sorprendente había ocurrido. Las piedras habían caído hacia afuera, formando rampas naturales que permitían a los israelitas subir con facilidad. Era como si Dios mismo hubiera allanado el camino hacia la victoria. Por un momento, los israelitas se quedaron inmóviles, atónitos ante la magnitud del milagro. Luego comprendieron lo que sucedía. Jericó estaba abierta. Con un grito de guerra, corrieron sobre los escombros de aquellas murallas que durante días les habían infundido temor. En cuestión de minutos, estaban dentro de la ciudad más fortificada del mundo. En medio del caos y la euforia de la conquista, algunos soldados tenían una misión distinta: encontrar la casa marcada con una cuerda roja en la ventana. Al llegar, hallaron a Rahab y a toda su familia refugiados entre los restos de su vivienda, justo como se les había prometido. Rahab había cumplido su parte del trato, ahora era momento de que los israelitas cumplieran la suya. Así concluyó el asedio más inusual de toda la historia. Sin catapultas, sin arietes, ni armas de asedio, solo con fe, obediencia y un sonido que literalmente derribó muros. Sin embargo, lo que ocurrió después de aquella victoria milagrosa transformó mucho más que una ciudad. Alteró el destino de toda una región. La mujer que una vez fue una prostituta y había traicionado a su propio pueblo, se convirtió, por designio divino, en antepasada del Salvador del mundo. Fue una consecuencia asombrosa e imprevisible de la caída de Jericó, algo que nadie podría haber imaginado. Rahab no comprendía del todo lo que estaba sucediendo cuando los soldados israelitas la encontraron entre los restos de su casa.
Solo sabía que había arriesgado su vida, tomando una decisión que muchos habrían considerado una locura: proteger a 2 extranjeros a cambio de una promesa. Pero en esos primeros minutos después del derrumbe, su destino cambió para siempre. Los israelitas no solo cumplieron su palabra al salvarla a ella y a su familia, sino que también los recibieron e integraron plenamente en el pueblo de Dios. La Escritura nos revela que Rahab, aquella mujer cananea que había vivido del pecado, fue recibida en el pueblo de Israel y llegó a casarse dentro de la tribu de Judá. De esa unión nació Buz, quien más tarde tomaría por esposa a Ruth la Moabita, como dice en el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 13. Y tomó Buz a Ruth, y ella fue su mujer. Y Jehová le dio que concibiese, y dio a luz un hijo. Ese hijo fue Obed, padre de Isaí, y Isaí fue el padre del rey David. Ruth 4:17. De la descendencia de David nacería, siglos más tarde, el Mesías prometido, Jesucristo, como confirma el evangelista Mateo al decir: Salmón engendró de Rahab a Buz. Buz engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró al rey David. Mateo 1:5-6. Así, una mujer extranjera y marginada fue incluida en la genealogía del Salvador del mundo. Si esto no es gracia, ¿qué otra palabra podría describirlo? Como dice en Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La obra divina no solo transformó la vida de Rahab, sino que cambió el rumbo de toda una región. En cuestión de días, la noticia de la caída de Jericó, la ciudad más fortificada del mundo antiguo, se extendió por toda Canaán. Los reyes temblaban, las alianzas se desmoronaban, y el miedo al Dios de Israel se propagó como fuego, tal como está escrito en Josué 2:11. Al oír esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. La caída de Jericó no fue una victoria militar, sino una manifestación del poder divino. Dios había dicho en Josué 6:2: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey y a sus hombres de guerra. Lo que parecía imposible ante los ojos humanos fue posible por la fe y la obediencia, como recuerda Hebreos 11:30-31. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Miles de años después, los arqueólogos aún se maravillan ante las ruinas de Jericó, donde las murallas, como lo registró la arqueóloga Kathleen Kenyon, cayeron hacia afuera, tal como describe la Biblia. Algunos buscan razones naturales, como terremotos, pero otros reconocen que lo sucedido fue una intervención divina. Sin embargo, la enseñanza más profunda de Jericó no es arqueológica, sino espiritual. Los mayores muros que enfrentamos no se derriban con fuerza humana, sino con fe en Dios. Así como el pueblo de Israel marchó en silencio, confiando en la palabra del Señor, también nosotros debemos aprender que las victorias verdaderas provienen de la obediencia, como dice en Zacarías 4:6. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La historia de Rahab y la caída de Jericó nos recuerda que ningún pecado es demasiado grande, ninguna muralla demasiado alta y ningún corazón demasiado endurecido para que la gracia de Dios no pueda transformarlo. Porque, como enseña Lucas 1:37, nada hay imposible para Dios. Y si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte al canal, porque aún tenemos muchos otros misterios bíblicos e historias imposibles para explorar juntos.